Mi nombre es Regina, tengo 31 años, y hace exactamente una hora, mi prima me escupió en la cara. La mañana empezó fría. El tipo de frío que se te mete en los huesos, no importa cuántas capas lleves puestas. Yo llevaba mi mejor traje sastre, uno gris marengo que me había costado una cantidad obscena de dinero, de ese que te compras para decirte a ti misma, lo logré. Lo necesitaba como armadura para lo que venía. Llegué al juzgado a las 8:30 de la mañana. Y allí estaban. Mi familia. O lo que quedaba de ella. Mi padre, Bruno, estaba de pie junto a los escalones de mármol, con la mirada perdida. A su lado, mi tía Silvia, su hermana, susurrándole algo al oído a su hija, mi prima, Jimena. Jimena era la razón por la que todos estábamos allí. Ella era la acusada. Y, en teoría, yo era la víctima. Caminé hacia ellos, con el maletín en la mano, sintiendo el peso de cada mirada en el patio. Mi padre me vio. Su rostro no mostró alivio, ni ira, ni siquiera tristeza. Solo un cansancio profundo, como si mi sola presencia fuera una carga más. ¿Qué diablos haces tú aquí, siseó Jimena? Su voz cortó el aire de la mañana. Jimena, por favor, empezó mi padre, pero su voz era débil, sin convicción. No, gritó ella. Se acercó a mí, con los ojos inyectados en sangre y el cabello rubio teñido hecho un desastre. ¿Vienes a regodearte? ¿Vienes a ver cómo me hunden? Vine porque soy parte de esto, Jimena, dije, tratando de mantener la voz firme. Ella soltó una risa que sonó más a un ladrido. ¿Parte de esto? Tú eres la causa de esto. Y entonces, se lanzó. No fue una bofetada. Fue peor. Agarró las solapas de mi traje, de mi costosa armadura. Este traje, gritó, tan cerca que pude oler el café y el pánico en su aliento. ¿Con qué dinero lo pagaste? ¿Con dinero robado? Tú eres el fraude. Sus uñas se clavaron en la tela. Eres basura. Y tiró. Con todas sus fuerzas. El sonido de la tela cara rasgándose fue obsceno, un rasg que pareció resonar en todo el patio. La blusa de seda que llevaba debajo se rasgó con él, un botón saltó y rodó por el escalón de mármol. Me quedé allí, de pie, con el traje roto, el pecho expuesto al frío de la mañana y la humillación quemándome la cara. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que miré a mi padre, Bruno. Estaba a 3 metros de distancia. Vio cómo su sobrina me atacaba. Vio cómo me humillaba. Vio mi traje roto. Y entonces, lentamente, mi padre se dio la vuelta. Me dio la espalda. Un guardia de seguridad corrió hacia nosotras, gritando. Señoritas, sepárense. Agarró a Jimena, que seguía lanzando insultos. Pero yo ya no la oía. Solo podía ver la espalda de mi padre. Señora, ¿está bien?, me preguntó el guardia, mirándome con lástima. Asentí, tratando de juntar los restos de mi blusa con manos temblorosas. ¿Estoy bien? Mi tía Silvia se acercó a Jimena, consolándola, como si ella fuera la víctima. Mi padre y Jimena no sabían una cosa. No sabían que el guardia me conocía. No sabían que mi nombre estaba en la puerta de uno de los despachos de este mismo edificio. No sabían que en 5 minutos, la sesión de la sala se comenzaría, y el nombre en el expediente no era el único que importaba. Ellos no sabían que yo no me sentaría en la galería. Me sentaría en el estrado. Soy la jueza Regina, y esta es mi sala. Pero para entender cómo llegamos a este punto, como mi prima terminó rasgando mi ropa mientras mi padre le daba la espalda, tenemos que retroceder 19 años. Al día en que todo se rompió por primera vez. El día en que mi madre murió. Mi madre, Adela, era la calidez. Nuestro hogar en Monterrey siempre olía a algo bueno, a pan horneado, a canela, a las flores que cultivaba en el pequeño balcón. Ella era el tipo de persona que cantaba mientras cocinaba, que me ayudaba con la tarea de matemáticas no porque tuviera que hacerlo, sino porque le gustaba. Mi padre, Bruno, era diferente, más callado, pero con ella, sonreía. Mucho.
Cuando yo tenía 12 años, esa calidez se apagó. El cáncer fue rápido y brutal. El día del funeral, recuerdo que mi padre estaba de pie junto a la tumba, tan rígido como una estatua. No lloró. Yo tampoco, estaba demasiado entumecida. Pero esa noche, cuando lo oí sollozar en su habitación, un sonido ahogado y terrible, supe que el hombre que conocía se había ido con mi madre. El silencio que cayó sobre nuestro apartamento fue total. El olor a pan fue reemplazado por el olor a polvo y a encierro. Bruno dejó de sonreír. Dejó de hablar, excepto para lo esencial. ¿Hay comida? ¿Terminaste la tarea? Y en ese vacío, entró mi tía Silvia. Silvia era la hermana mayor de mi padre, la madre de mi prima Jimena, que tenía mi misma edad. Eran como el agua y el aceite. Donde mi madre Adela era suave y cálida, Silvia era dura y calculadora. Comenzó a aparecer constantemente. Bruno, pobrecito, déjame traerte un guiso, decía, entrando sin tocar. No puedes dejarte morir así. Al principio, pensé que era amable. Pero luego, empecé a notar cómo sus ojos se deslizaban por el apartamento, cómo reorganizaba las fotos, moviendo la foto de mi madre del piano a un estante lateral. Una noche, se suponía que yo estaba dormida. Oí sus voces en la sala. Bruno, tienes que ser fuerte, decía Silvia, con su tono falsamente consolador. Pero tienes que dejar de mirar a Regina. Es demasiado. Se parece demasiado a Adela. Cada vez que la miras, ves a tu esposa muerta. Solo te lastima. Esperé que mi padre me defendiera. Que dijera, es mi hija, la amo. Pero solo hubo silencio. Enfócate en Jimena, continuó Silvia. Es una niña alegre, llena de vida. Ella te traerá alegría. Te sacará de esta oscuridad. Desde ese día, todo cambió. Mi padre empezó a mirarme menos. Cuando me miraba, era como si viera un fantasma. Su mirada pasaba a través de mí. El clavo final en el ataúd de nuestra relación fue mi cumpleaños número 13. Fue 6 meses después de la muerte de mamá. Yo no esperaba una fiesta, solo, algo. Que se acordara. Llegué de la escuela, con una pequeña esperanza temblando en mi pecho. La casa estaba vacía. Esperé. Se hicieron las 6, las 7, las 8. Finalmente, a las 9, oí la puerta. Mi padre entró, riendo. Detrás de él venían tía Silvia y Jimena, ambas con bolsas de compras y sonrisas enormes. Fue increíble, tío, decía Jimena. El concierto de esa banda fue lo máximo. Y gracias, gracias. Mi padre me vio, parada en el pasillo. Su sonrisa flaqueó. Ah, Regina. Siguen despierta. Se había olvidado. Se había olvidado de mi cumpleaños. Había llevado a Silvia y a Jimena a un concierto que Jimena quería, había gastado dinero en ellas, les había dado el tiempo que a mí me negaba. ¿Qué es eso?, preguntó Jimena, señalando la mesa. Era un pequeño pastelito, uno que había comprado yo misma en la tienda de la esquina, con una sola vela apagada. Me subí a mi cuarto sin decir palabra, con el sabor amargo de la cera y la decepción en la boca. Esa noche, mientras oía sus risas en la sala, supe que había perdido a mi padre. Él estaba allí, pero se había ido. Y mi tía Silvia había puesto a su hija en el trono que mi madre, y yo, habíamos dejado vacío. La secundaria fue el verdadero campo de batalla. Fue donde la preferencia de mi padre, ahora abiertamente manipulada por mi tía Silvia, se convirtió en una política familiar oficial. Yo era la estudiante estrella. Me refugié en los libros porque eran el único lugar donde las reglas tenían sentido. Si estudiabas, sacabas buenas notas. Si trabajabas duro, tenías éxito. Me convertí en la número 1 de la clase. Jimena, por otro lado, apenas aprobaba. No era que fuera tonta, era perezosa. O quizás, simplemente, le habían enseñado que no necesitaba esforzarse. Esto, para mi tía Silvia, era inaceptable. Recuerdo una tarde que fui a su casa a dejarle la tarea a Jimena porque había olvidado ir a la escuela.
La puerta estaba entreabierta y oí la voz de mi tía, dura como un látigo. ¿Por qué no puedes ser lista como ella? Mírate. Reprobando matemáticas. ¿Sabes lo que dicen? ¿Sabes cómo te ve tu tío Bruno? Como una tonta. No me importa, gritó Jimena. Debería importarte, replicó Silvia. Tu tío Bruno controla todo el dinero. El dinero que tu abuelo dejó. Dinero que debería ser nuestro. Pero él solo tiene ojos para ella. Tienes que ser mejor. Y tienes que demostrar que eres más valiosa. Y tienes que recuperar lo que nos pertenece. Me quedé helada. ¿Recuperar qué? Nunca me di cuenta de que estábamos en una competencia. Pero la peor parte vino después. La voz de Silvia se suavizó, volviéndose venenosamente dulce. Escúchame, mi vida, le dijo a Jimena. No te preocupes. Regina sacó el cerebro de tu tía Adela, eso es todo. Pero tú sacaste mi belleza. Y la belleza, mi amor, dura más que la inteligencia si sabes cómo usarla. Tenemos que usar lo que tenemos para conseguir lo que ella tiene. Jimena salió de la habitación llorando y me vio parada en el pasillo. Su rostro, bañado en lágrimas de humillación, se torció en una máscara de odio puro. A partir de ese día, no solo fue una competencia. Fue una guerra. Jimena comenzó su campaña de sabotaje. Pequeñas cosas al principio. Un refresco derramado accidentalmente sobre mi mochila, arruinando mi tarea de historia un día antes de la entrega. Le dijo a Carlos, el chico que me gustaba, que yo había dicho que él olía mal. Él nunca me volvió a hablar. En la clase de química, escondió mis gafas de seguridad, forzándome a quedarme fuera del laboratorio y perder la práctica. Cuando le dije a la maestra, Jimena lloró y dijo que yo la estaba acusando falsamente porque estaba celosa de que ella tuviera más amigos. Y en cada ocasión, cuando intentaba explicarle a mi padre, él suspiraba y decía la misma frase, una frase que seguramente le enseñó Silvia: Regina, por favor. Deja en paz a tu prima. Ya tiene suficientes problemas. Yo era la villana por ser la víctima. Era la problemática por decir la verdad. Me di cuenta de que no importaba lo que yo hiciera, no importaba cuán perfecta fuera, mi padre siempre elegiría a la pobre Jimena. Estaba sola. Pero si iba a estar sola, al menos me aseguraría de tener la razón. Seguí estudiando, apretando los dientes con cada sabotaje, con cada mirada de lástima de mi padre. Mis notas perfectas no eran solo un logro, eran mi armadura, mi única defensa contra una familia que había decidido que yo era el problema. Pero esa armadura estaba a punto de ser puesta a prueba. El clímax de la tiranía de Jimena llegó en el penúltimo año de preparatoria. Era el gran concurso de oratoria del Estado. El primer premio no era solo un trofeo, era una beca de 50,000 pesos para la universidad. Para mí, esos 50,000 pesos no eran un extra. Eran mi boleto de salida. El tema era verdad y justicia. Irónico, ¿verdad? Pasé 3 semanas escribiendo el mejor ensayo de mi vida. No era solo un trabajo escolar. Puse todo en él. Puse el silencio de mi padre, la muerte de mi madre, la injusticia de ser tratada como una extraña en mi propia casa. Escribí con fuego. Era un ensayo sobre cómo la verdad, aunque dolorosa, es la única forma de justicia real. Sabía que era bueno. Era más que bueno. Era mi corazón en un papel. Mi error, mi estúpido y fatal error, fue dejar mi computadora portátil sin contraseña. Jimena solía venir a usar el internet porque el de ella siempre fallaba. El día del concurso, yo estaba en el lugar número 5 para hablar. Jimena era la número 2. No le presté atención cuando subió al escenario. Estaba repasando mis tarjetas, murmurando mis líneas. Y entonces, la oí hablar. La verdad, ¿qué es la verdad?, comenzó, con una voz temblorosa y dramática. Es una luz que duele. Levanté la cabeza. Eran mis palabras. Estaba leyendo mi ensayo. No una parte. No una idea. Estaba leyendo mi ensayo, palabra por palabra.
Había robado todo el archivo, le había cambiado un par de frases de transición y lo había presentado como suyo. El aire desapareció de mis pulmones. Mi visión se volvió borrosa. Oí a la gente aplaudir cortésmente. Oí a los jueces tomar notas. Vi a mi padre, sentado en la segunda fila, asintiendo con orgullo. Orgullo. Cuando me llamaron, 5 minutos después, me levanté como un autómata. No podía leer mi ensayo. Ella ya lo había hecho. Improvisé algo sobre, no lo sé, la Constitución. Fue un desastre. Por supuesto, Jimena ganó. Esa tarde, la confronté. Robaste mi ensayo. Ella ni siquiera lo negó. No sé de qué hablas, dijo, puliendo su trofeo. Fui con la maestra organizadora. Llevé mi computadora, mostré el historial de archivos, las fechas de creación. La maestra, la señora Fuentes, era inteligente. Vio mis notas de los últimos 3 años y las de Jimena. Regina, te creo, dijo. Jimena fue descalificada. El premio pasó al segundo lugar, un chico de otra escuela. Yo no gané nada. Pero la verdadera explosión ocurrió en casa. Esa noche, no hubo felicitaciones. Hubo una intervención. Mi tía Silvia estaba en nuestro sofá, llorando a mares. Mi padre caminaba de un lado a otro, con la cara roja. La humillaste, gritó Silvia. Avergonzaste a tu propia sangre. Delante de toda la escuela. Ella robó mi trabajo, dije, mi voz temblando. Eso no importa, explotó mi padre. Y esas palabras, nunca las olvidaré. Eso no importa. La familia es primero, Regina. ¿Estás loca? ¿Por qué la avergonzaste así? Pudiste haber escrito otro ensayo. Me quedé mirándolo. Toda la sangre se me fue a los pies. No entendía. Él realmente no entendía. O no quería entender. Escribir otro ensayo, repetí, sintiendo un hielo crecer en mi pecho. Sí. Lo que fuera. Pero no humillas a tu familia. Mírala. Está destrozada, dijo, señalando a Jimena, que lloraba en el hombro de su madre. Me di cuenta de que familia no me incluía a mí. Familia era Jimena, que hacía trampa y lloraba. Familia era Silvia, que mentía. Familia era mi padre, que prefería una mentira cómoda a una verdad inconveniente. Yo era la extraña. Ese día, a los 17 años, me di cuenta de que familia podía ser una palabra peligrosa. Tienes razón, papá, dije, mi voz de repente tranquila y fría. No escribiré otro ensayo. Me di la vuelta y fui a mi cuarto. Escribiré mi propio futuro. Al día siguiente, fui a la oficina de la consejera escolar. Le pregunté sobre becas fuera del estado. Le pregunté sobre programas de prederecho. Conocí a una abogada local, una amiga de la señora Fuentes, que me vio y vio mi ira. Años después, esa abogada me presentaría a la mujer que cambiaría mi vida, la magistrada Victoria Reyes. Pero en ese momento, todo lo que sabía era que tenía que salir de esa casa. Y no importaba cuánto tuviera que trabajar, lo iba a lograr. Salir de casa fue como despertar de un largo sueño. La universidad, aunque estaba a solo 4 horas en autobús, en la Ciudad de México, se sentía como otro planeta. Fue liberador. Y aterrador. Mi padre me había dicho, si te vas sola. No esperes un centavo de mí. Y cumplió su palabra. Así que trabajé. Vaya que sí trabajé. Mi vida universitaria no fueron fiestas y fútbol. Mi vida universitaria fue un acto de malabarismo constante. Mi rutina era brutal. Trabajo 1, 4 de la mañana a 7 de la mañana barista en la cafetería del campus. El olor a café quemado se me pegaba al pelo. Servía lattes a chicos que se quejaban de sus exámenes de las 8 de la mañana, mientras yo ya llevaba 3 horas despierta. Clases, 8 de la mañana a 3 de la tarde corriendo de un edificio a otro, comiendo un sándwich frío en el camino. Trabajo 2, 5 de la tarde a 11 de la noche mesera en Luigis, un restaurante italiano caro en Polanco.
El tipo de lugar donde una ensalada cuesta lo que yo ganaba en 4 horas. Trabajo 3, fines de semana asistente en la biblioteca. Silencioso, polvoriento, y me permitía estudiar entre la clasificación de libros. Dormir era un lujo. Las ojeras eran mis accesorios permanentes. Pero lo estaba logrando. Mis notas eran perfectas. Estaba en el cuadro de honor. Estaba en el camino. La humillación más profunda de mi vida no ocurrió en un juzgado. Ocurrió un martes por la noche, en Luigis. Era una noche lenta. Estaba cansada. Me dolían los pies. Llevaba el feo uniforme de poliéster, con un pequeño moño ridículo. Y entonces, la campana de la puerta sonó. Levanté la vista. Y se me heló la sangre. Eran ellos. Mi padre, Bruno. Mi tía Silvia. Y mi prima Jimena. Jimena llevaba un vestido nuevo, probablemente caro. Se reían. Se veían felices. Una familia perfecta cenando fuera. Me quedé paralizada. El jefe de meseros me dio un codazo. Regina, ¿qué te pasa? Mesa de 3, atiéndelos. No podía respirar, ¿qué hiciera qué? Caminé hacia ellos, con el menú en la mano, rezando para que no me reconocieran. Pero Jimena me vio. Su sonrisa se amplió. Vaya, vaya, dijo en voz alta. ¿Prima? ¿Trabajas aquí? Mi padre levantó la vista. Su rostro pasó de la sorpresa a la vergüenza. Sí, estaba avergonzado. De mí. Regina, dijo, como si fuera una conocida lejana. Buenas noches, dije, mi voz era un susurro. Bienvenidos a Luigis. ¿Les puedo ofrecer algo de beber? Fue la hora más larga de mi vida. Les serví agua. Les tomé la orden. Jimena fue deliberadamente difícil. ¿Esta pasta es fresca? ¿Segura? Porque odio la pasta seca. Tía Silvia me miraba con una lástima fingida que era peor que el odio. Cuando mi padre pidió la cuenta, vi cómo sacaba su tarjeta de crédito dorada. La misma tarjeta que, según él, estaba al límite cuando le pedí un pequeño préstamo para mis libros de texto el primer semestre. Pagó la cuenta, que ascendía a más de 5,000 pesos. Y cuando se fueron, Jimena me dejó la propina. 200 pesos. Y una nota en una servilleta, no te los gastes todo en un solo lugar, cerebrito. Esa noche, me escondí en la cocina de empleados, entre el olor a ajo y basura, y lloré. Lloré de rabia. Lloré por la injusticia. No estaba celosa de su comida. Estaba celosa de lo fácil que era para ellos. Estaba celosa de la familia que pretendían ser, una familia construida sobre mi exclusión. Esa noche, mientras limpiaba los restos de su parmesano, me hice una promesa. Nunca más. Nunca más me sentiría tan pequeña. Trabajaría más duro. Me volvería más fuerte. Me elevaría tan alto que nunca, jamás, tendrían el poder de hacerme sentir como la basura que limpiaba de su mesa. La universidad no solo me dio deudas y noches sin dormir. También me dio a Gabriela. Gabriela era mi compañera en la clase de Derecho Constitucional. Era todo lo que yo no era, ruidosa, divertida, ferozmente leal y no le tenía miedo a nada. Nos hicimos amigas de la manera más extraña. Fue durante la semana de exámenes finales de mi tercer año. Había estado despierta durante 48 horas seguidas, combinando turnos en la cafetería, el restaurante y la biblioteca. Estaba en la biblioteca, tratando de memorizar un caso, cuando todo se volvió negro. Me desperté en el suelo, con Gabriela abanicándome la cara con un libro de texto. Por Dios, Regina, dijo. Estás pálida como un fantasma. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo que no saliera de una máquina expendedora? Me desmayé. Por agotamiento. Gabriela me llevó a rastras a su pequeño apartamento fuera del campus. Me sentó en su sofá desvencijado y me preparó un plato de chilaquiles, los de verdad, con pollo y crema. Regina, me dijo, mientras yo devoraba la comida como un animal. No tienes que hacer esto sola. Sé tu historia.
Bueno, no toda, pero sé que trabajas como loca. Déjame ayudarte. Soy tu amiga. Lloré. Por primera vez en años, lloré frente a alguien. Gabriela se convirtió en mi hermana. Ella se convirtió en mi familia. Ella fue la que me arrastró a fiestas de cumpleaños, la que me obligó a tomar descansos, la que me defendió cuando un profesor intentó menospreciarme. Y fue Gabriela quien me animó a solicitar la pasantía más prestigiosa de la facultad, una pasantía en el despacho de la magistrada Victoria Reyes. La magistrada Reyes era una leyenda. Era la mujer más dura, inteligente e intimidante del sistema judicial. Se decía que hacía llorar a los abogados en el estrado. Mi entrevista con ella fue aterradora. Entré a su despacho, un santuario de libros y madera oscura. Ella no levantó la vista de sus papeles durante 5 minutos. Finalmente, se quitó las gafas. Señorita, miró mi solicitud. Regina. Y usó el apellido de mi madre, Adela, que yo había puesto en mi solicitud como segundo apellido. ¿Qué currículum? Gracias, magistrada. No fue un cumplido, dijo secamente. Notas perfectas. 3 trabajos. 0 vida social. Eres una máquina. No necesito máquinas. Necesito pensadores. ¿Por qué derecho? Le di la respuesta ensayada. Quiero luchar por la justicia, quiero. Ella levantó una mano. Ahórrate el discurso de reina de belleza. Vi tu ensayo de admisión. El que escribiste sobre verdad y justicia. Me tensé. Era una versión reescrita del ensayo que Jimena había robado. Eres brillante, dijo, pero estás huyendo. Estás corriendo tan rápido por el éxito que no te has detenido a ver qué es lo que te persigue. El derecho no se trata de ganar, señorita. Se trata de tener la razón. ¿Y tú? Se inclinó hacia adelante. Tienes una ira en ti. La puedo ver. Es una ira fría, controlada. La misma ira que yo tenía. Me dio la pasantía. Y se convirtió en mi mentora. No fue una mentora cálida. Fue dura. Me destrozó mis argumentos. Me hizo reescribir informes una docena de veces. No deje que su pasado nuble su juicio, Regina, me decía. Es obvio que tienes problemas familiares. No los traigas a mi sala. Úsalos. Conviértelos en tu arma. Entiende la injusticia mejor que nadie. Ahora úsalo para encontrar la justicia para otros. Gabriela me dio un hogar. La magistrada Reyes me dio un propósito. Aprendí, en esos años, que la familia no es la sangre que compartes. Es la gente que te elige. La gente que te ve cuando estás rota en el suelo de la biblioteca y decide cocinarte chilaquiles. Estaba en mi último año de la escuela de Derecho. Estaba agotada, pero orgullosa. Iba a graduarme con honores. Tenía una oferta de trabajo en una prestigiosa firma. Y entonces, cometí un error. Sentí una punzada de nostalgia. Tal vez fue la temporada. Era diciembre. Mi padre me había llamado un par de veces ese año. Llamadas cortas, incómodas. Felicidades por tus notas, dijo una vez. Tía Silvia probablemente le dijo que lo hiciera. Decidí volver a casa para Navidad. Estúpidamente, pensé que, ahora que yo era casi una abogada, ahora que había demostrado mi valía, las cosas serían diferentes. Gabriela me advirtió. No vayas, Reg. Es una trampa. Esas personas no cambian. Tengo que hacerlo, Gab, le dije. Es mi padre. El viaje en autobús fue largo. Cuando llegué, la casa estaba vacía. Había una nota en la mesa de la cocina. Estamos en casa de tu tía. La fiesta es aquí. Papá. Ni siquiera me recogió en la estación. Caminé las 10 cuadras hasta la casa de mi tía Silvia, arrastrando mi maleta por la acera rota. La casa estaba iluminada como un árbol de Navidad. La música ranchera sonaba a todo volumen. Entré. Fue como si una bomba de humo hubiera explotado. Nadie me vio. O fingieron no verme.
El centro del universo era Jimena. Jimena, que había abandonado la universidad comunitaria después de un semestre, estaba contando una historia sobre su increíble nuevo trabajo. Y entonces le dije al gerente, no puedes tratar así a tus empleados, decía, gesticulando con una copa de vino. Así que, me ascendieron. Subgerente de la boutique. Imagínense. Más tarde me enteré de que trabajaba como vendedora de medio tiempo y el ascenso era una mentira. Mi tía Silvia me vio. Regina. Querida. Y llegaste. Mírate, tan delgada. ¿No te dan de comer en la capital? Mi padre me dio un abrazo torpe, que se sintió como abrazar un poste de teléfono. Qué bueno que viniste. Y luego se volvió hacia Jimena. Sigue contando, hija. ¿Qué pasó con el cliente? Intenté hablar con la gente. Hola, tío. Sí, estoy en la escuela de Derecho. Me gradúo en mayo. Ah, qué bien, decían, y luego volvían a la historia de Jimena. El punto de ruptura llegó en la cocina. Estaba tratando de servirme un vaso de agua, cuando Jimena y Silvia entraron, riendo. Ay, Regina, dijo Jimena, arrastrando las palabras. Estaba claramente borracha. ¿Sigues perdiendo el tiempo con esos libritos aburridos? ¡Qué hueva! Es una carrera, Jimena, dije, apretando el vaso. Sí, una carrera que te está costando una fortuna, intervino Silvia, su sonrisa era puro veneno. Tu padre está muy preocupado. Dice que estás ahogada en deudas. ¿Qué has estado pidiendo dinero? Yo no he pedido un centavo, dije, mi voz temblando de ira. Oh, no, dijo Jimena. Qué raro. Porque mi mamá me dijo que mi tío Bruno tuvo que pagar 100,000 pesos de tus préstamos estudiantiles el mes pasado. Dijo que eras un pozo sin fondo. Me quedé mirándolas. La mentira. La audacia de la mentira. Salí de la cocina. Fui directamente a mi padre, que estaba riendo de un chiste de mi tío. Papá, lo interrumpí. Necesito hablar contigo. Su sonrisa desapareció. ¿Qué pasa ahora, Regina? ¿Le dijiste a Silvia que pagaste mis deudas? ¿Le dijiste que soy un pozo sin fondo? La cara de mi padre se puso pálida. Luego roja. Miró a Silvia, que había aparecido detrás de mí, fingiendo inocencia. Regina, no es el momento, dijo entre dientes. Es exactamente el momento. ¿Es verdad? ¿Has estado pagando cosas a mi nombre? Claro que no, dijo. Silvia, ¿qué le dijiste? Yo solo dije que estabas preocupado por ella, chilló Silvia. Que te costaba mucho dinero. Y entonces, lo vi. Vi el juego. Silvia estaba creando activamente una narrativa. La narrativa de Jimena, la exitosa y Regina, la carga financiera. Y mi padre, débil y cobarde, la estaba dejando. Nunca te pedí nada, le dije, mi voz baja y peligrosa. Ni un solo peso. Pagué cada centavo yo misma. Miré a mi padre. Ella está mintiendo. Y tú lo sabes. Pero es más fácil creerle a ella, ¿verdad? Es más fácil pretender que yo soy el problema. Regina, estás haciendo una escena, dijo él. Tienes razón. Lo estoy. Fui a la entrada. Agarré mi maleta. ¿A dónde vas? Es Nochebuena, gritó mi padre. Me detuve en la puerta. Voy a casa. Esta es tu casa, gritó. Me di la vuelta y lo miré. No. Esta es la casa de Silvia. Y tú pareces vivir en ella también. Salí a la noche fría. Caminé las 10 cuadras de regreso a la estación de autobuses. El último autobús a la Ciudad de México salía a la medianoche. Llamé a Gabriela desde la estación, temblando de frío y de rabia. Tenías razón, le dije. ¿Dónde estás?, preguntó, su voz llena de sueño y preocupación. En la estación de autobuses. Voy a casa. Hubo una pausa. Bien. Los chilaquiles estarán listos cuando llegues.
Mientras el autobús se alejaba de mi ciudad natal, viendo las luces de Navidad borrosas por mis lágrimas, hice un juramento. No vuelvo más. Se acabó. El corte fue definitivo. Después de esa Navidad, cambié mi número de teléfono. Bloqueé a mi tía Silvia y a Jimena en todas las redes sociales. A mi padre le envié una sola carta. Papá, me graduaré el 20 de mayo. Aquí tienes 2 boletos. Si decides venir, significará todo para mí. Si no vienes, lo entenderé. Pero esta es la última invitación. Con amor, Regina. El 20 de mayo llegó. Busqué su rostro entre la multitud. Busqué el rostro de Bruno en el mar de padres orgullosos. Su asiento estaba vacío. Gabriela estuvo allí, gritando como loca cuando dijeron mi nombre, con honores summa cum laude. La magistrada Reyes estuvo allí, dándome un breve y firme asentimiento que, para ella, era el equivalente a un desfile con confeti. Mi padre no vino. Esa noche, mientras celebrábamos, me di cuenta de que el duelo por mi padre había terminado. No puedes extrañar a alguien que elige no estar allí. Rechacé la oferta de la firma corporativa. Era mucho dinero, pero no era para mí. En lugar de eso, acepté un trabajo que pagaba una miseria, pero que significaba todo, defensora pública de oficio. Pasé los siguientes 6 años en las trincheras. Luché por personas que habían cometido errores estúpidos. Luché por personas que eran inocentes. Luché por personas que estaban tan rotas por el sistema que ya no sabían la diferencia. Me hice una reputación. Era tenaz. Era preparada. Y no tenía miedo de enfrentarme a los fiscales ni a los jueces. Me gané el respeto de mis colegas y, lo que es más importante, de mis clientes. Porque cuando me miraban, veían a alguien que entendía lo que era no tener voz. Un día, recibí una llamada. Era la oficina del gobernador. La magistrada Reyes se retiraba. Y había recomendado personalmente a un candidato para ocupar su puesto. A mí. El proceso fue un infierno. Tenía 30 años. Era demasiado joven. Demasiado mujer. Demasiado defensora pública. Pasé meses en audiencias, entrevistas y escrutinio. Revisaron cada aspecto de mi vida. Y entonces, casi al final, la bomba. Señorita, dijo un senador en la audiencia de confirmación, con una mirada condescendiente. Hemos recibido una carta. Una carta anónima. Mi corazón se detuvo. La carta alega que usted tiene inestabilidad moral. Alega que usted alberga un odio patológico hacia su familia, y que sus decisiones están motivadas por la venganza, y no por la ley. ¿Le gustaría comentar sobre esto? La carta. Sabía exactamente quién la había escrito. Era el veneno de Jimena, con la gramática de Silvia. Tragué saliva. Senador, empecé, pero mi voz era débil. Y entonces, una voz resonó desde el fondo de la sala. Esa carta es una basura. La magistrada Victoria Reyes, jubilada y todo, caminó hacia el estrado. No le habían dado permiso para hablar. Simplemente lo tomó. Conozco a la licenciada Regina desde hace 10 años, dijo, su voz de jueza no había perdido ni un ápice de autoridad. Su integridad es incuestionable. ¿Quieren saber sobre su familia? Su familia la abandonó. La sabotearon. Y en lugar de romperse, ella se dedicó a defender a otras personas que el mundo había descartado. Miró directamente al senador. Esta carta anónima, señores, no es una razón para descalificarla. Es exactamente la razón por la que la necesitamos en el estrado. Porque ella sabe lo que es la injusticia. Y ha dedicado su vida a combatirla. Hubo un silencio total. Fui confirmada una semana después. A los 31 años, me convertí en la jueza más joven en la historia del estado. Mi primer día, me senté en el gran despacho que solía ser de la magistrada Reyes. Daba a la ciudad. Era silencioso. Lo había logrado. Estaba en la cima. Pero, Dios mío, que sola me sentía.
Gracias por acompañarme en esta primera parte de mi historia. Ha sido un camino largo y doloroso, y lo que sigue se pone aún más intenso. Si esta historia te está llegando, si te ha hecho sentir algo, por favor, tómate un segundo para darle me gusta a este video. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte cómo termina esto. Y me encantaría conectar contigo. Déjame un comentario abajo y dime desde qué ciudad o país me estás escuchando. Cada comentario y cada like ayudan a que esta historia llegue a más personas. Gracias, de verdad, por tu apoyo. Continuemos. Los primeros 6 meses como jueza fueron un bautismo de fuego. Aprendí la diferencia entre argumentar la ley y ser la ley. Era un peso que nunca imaginé. La soledad de la oficina se convirtió en mi nueva normalidad. Gabriela intentaba sacarme, pero la mayoría de las noches estaba demasiado cansada. Una tarde de martes, estaba revisando un expediente complicado, un caso de fraude. Mi teléfono de la oficina sonó. Mi asistente me pasó la llamada. Jueza, es una llamada personal. Un hombre llamado Bruno. Dice que es urgente. Bruno. Mi padre. Mi corazón dio un vuelco estúpido. Una pequeña y patética chispa de esperanza se encendió. Había pasado casi un año desde la última vez que hablamos, justo después de mi nombramiento. Fue una llamada de 30 segundos. Felicidades, había dicho, como si felicitara a un vecino por un coche nuevo. Ahora decía que era urgente. Pásemelo, dije, tratando de que mi voz sonara neutral. Regina, sonó su voz en la línea. Sonaba mayor. Cansado. Papá, respondí. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Sí. No. No soy yo, dijo, su voz tensa. Es Jimena. Tu prima. La chispa de esperanza se apagó. Se convirtió en ceniza fría. Por supuesto. No llamaba por mí. Llamaba por ella. ¿Qué pasa con Jimena?, pregunté, mi tono ahora era el de la jueza Regina. Frío, profesional. Está en problemas, Regina. Problemas graves. La policía, la arrestaron esta mañana. Hablan de fraude, de cargos federales. Están diciendo que podría ir a la cárcel por años. Me recosté en mi silla. Fraude. La ironía era deliciosa y amarga. Eso es muy serio, papá. Lo sé. Lo sé. ¿Y su madre? Silvia está fuera de sí. Regina, necesita ayuda. Necesita un buen abogado. Y tú eres la mejor. Tú eres. Papá, lo interrumpí, mi voz cortante como el hielo. Soy jueza. No puedo representarla. Es una violación ética fundamental de mi cargo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude oír su respiración agitada. Jueza, repitió, como si la palabra fuera nueva. ¿Desde cuándo te importa tanto la ética? Desde que juré mi cargo, respondí. Pero es tu familia, explotó. Es sangre. ¿De qué diablo sirve tener una jueza en la familia si no puedes ayudar a tu propia gente? ¿No puedes, no sé, hacer un par de llamadas? ¿Hablar con alguien? Me levanté de mi silla. El veneno de sus palabras me recorrió. Hacer un par de llamadas, repetí. ¿Quieres que obstruya la justicia? ¿Quieres que cometa un delito federal, papá? ¿Todo para salvar a la chica que ha hecho de mi vida un infierno? Ella cometió un error, empezó él. Se acabó, papá. No puedo. Y no quiero. Dile a Jimena que consiga un abogado de oficio. Oí que hay algunos muy buenos. Y colgué. Mi mano temblaba. No era por ira. Era por la confirmación. La confirmación final de que, para él, yo no era una hija de la que estar orgulloso. Era una herramienta. Un contacto. Un favor que se podía pedir. Y como me negué a ser usada, una vez más, yo era la mala del cuento. Pero la palabra fraude se quedó rebotando en mi cabeza. Una parte de mí,
la parte de la jueza, sintió curiosidad. Una parte de mí necesitaba saber exactamente qué había hecho. La curiosidad es algo peligroso para un juez. Pero la necesidad de saber la verdad es nuestro motor. No podía usar mi posición para investigar, oficialmente. Pero tenía amigas. Esa noche, llamé a Inés Garza. Inés había sido mi rival amistosa en la oficina del defensor público antes de pasarse a la fiscalía. Era inteligente, aguda y no se andaba con rodeos. Inés, soy Regina, dije, llamándola a su celular. Jueza, dijo, sonando sorprendida. ¿A qué debo el honor? No me digas que ya te aburriste del martillo y quieres volver a las trincheras. No exactamente. Escucha, Inés, necesito un favor. Un extraoficial. Hubo una pausa. Eso suena peligroso, Reg, ¿qué pasa? Hay un caso nuevo. Una chica arrestada hoy por fraude. El nombre es Jimena. Y dije su apellido. Me preguntaba si sabías de qué se trata. Es, familia. Inés soltó un silbido bajo. Uy, Reg, acabas de pisar una mina. Ese caso es un desastre. ¿Qué tan grave? Nivel Chernóbil, dijo Inés. La estamos investigando desde hace meses. No es solo fraude. Es robo de identidad agravado. Un esquema bastante sofisticado. Ha estado usando la identidad de alguien para abrir tarjetas de crédito, obtener préstamos, ha sido un fantasma. Robo de identidad, mi estómago se apretó. ¿Y quién es? Inés dudó. Reg, está sentada. Solo dilo, Inés. Estábamos a punto de contactar a la víctima. El caso es sólido como una roca. Jimena usó la información de alguien, números de seguro social, fechas de nacimiento, todo, para acumular una deuda masiva. ¿Quién es la víctima, Inés? Regina, la víctima eres tú. El teléfono casi se me cae de la mano. ¿Qué? Es tu nombre. Tu fecha de nacimiento. Tu número de seguro social. Jimena te ha estado suplantando durante años. Desde la universidad. Todo encajó. Como un golpe en el estómago. Las llamadas de cobradores en mi primer año de universidad, que yo pensé que eran un error. Buscamos a una Regina. La vez que me negaron un contrato de alquiler para un apartamento decente. Mal historial crediticio, dijeron. Tuve que vivir en un cuchitril. La vez que mi solicitud para una tarjeta de crédito de emergencia fue rechazada. No eran errores. Era ella. Inés, ¿cuánto? Pregunté, mi voz era un susurro. Hasta ahora, hemos rastreado más de 300,000 pesos en préstamos, NIN, sin nómina, y tarjetas de crédito al máximo. Y eso es solo lo que encontramos. 300,000 pesos. No era solo un sabotaje emocional. No eran solo cartas anónimas. Era un sabotaje financiero total. Jimena, con la ayuda de Silvia, no solo quería que yo fracasara. Querían asegurarse de que fracasara. Querían ahogarme en deudas con mi propio nombre para que nunca pudiera levantar la cabeza. Mientras yo trabajaba 18 horas al día para pagarme los estudios, ella usaba mi identidad para vivir la vida, sabiendo que cada peso que gastaba era un ladrillo más en el muro que intentaban construir a mi alrededor. Reg, dijo Inés, sacándome de mi estupor. ¿Sigues ahí? Sí, dije, mi voz ahora era puro acero. Sigo aquí. ¿Cuándo es su audiencia de presentación? Mañana por la mañana. 9 de la mañana. Sala C. Gracias, Inés. Te debo una. Colgué el teléfono. Ya no era curiosidad. Ya no era un asunto familiar. Era un crimen. Y yo era la víctima. Y mañana iba a estar en esa sala de tribunal. No como jueza. No como abogada. Iba a estar allí para verle la cara cuando se diera cuenta de que la persona a la que intentó destruir, era la única que importaba. La mañana siguiente, la del ataque, no llegué al juzgado como jueza. Llegué como la víctima. Dejé mi toga en el despacho.
Dejé mi placa en el bolso. Me puse mi mejor traje, el gris marengo, no como una jueza, sino como una mujer que había sido defraudada por más de 300,000 pesos. Quería verle la cara. Quería que ella me viera. Cuando llegué a los escalones, todo lo que acabo de contarle sobre la verdad de su crimen estaba hirviendo en mi sangre. Vi a mi padre, Bruno, y a mi tía Silvia. Estaban acurrucados alrededor de Jimena, protegiéndola, como si fuera una gacela rodeada de lobos. Y yo era el lobo. Cuando caminé hacia ellos, vi a Silvia susurrarle algo a Jimena. Vi cómo los ojos de Jimena se fijaban en mí. Y vi a Silvia darle a su hija un ligero empujón en la espalda. Como si dijera, ahí está. Ve. Y Jimena vino. Cuando gritó ¿qué diablos haces tú aquí?, no solo estaba preguntando. Estaba acusando. ¿Cómo me atrevía a existir en su presencia? Cuando dije vine porque soy parte de esto, no estaba bromeando. Mi nombre estaba en cada uno de esos préstamos fraudulentos. Y entonces, su risa. Tú eres la causa de esto. La proyección. La audacia de la criminal culpando a su víctima. Fue entonces cuando se lanzó sobre mí. Cuando sus manos agarraron las solapas de mi traje, no solo estaba agarrando tela. Estaba agarrando mi éxito. El símbolo de todo lo que ella no pudo lograr y que intentó evitar que yo tuviera. Eres un fraude, gritó. La ironía era tan densa que casi me ahogo con ella. Y cuando tiró, cuando el sonido de la tela rasgándose llenó el aire, rask, no fue solo mi blusa lo que se rompió. Fue algo dentro de mí. Los botones de mi camisa de seda volaron. La tela se abrió, exponiendo mi sujetador y mi piel al aire frío de la mañana. Y en ese momento de humillación pura, con los guardias corriendo y los otros acusados mirando, busqué la única persona que se suponía debía protegerme. Busqué a mi padre. Nuestros ojos se encontraron. Vi la tela rasgada. Vi mi humillación. Vi el rostro contorsionado de Jimena. Y entonces, él lo hizo. Bruno, mi padre, parpadeó, y se dio la vuelta. Me dio la espalda. Físicamente. Completamente. Se giró para mirar un árbol cercano, como si de repente estuviera fascinado por la botánica. Ese giro. Ese simple movimiento, dolió más que el ataque de Jimena. Dolió más que los 300,000 pesos de deuda. Porque en ese giro, él hizo su elección final. Eligió su propia cobardía por encima de la seguridad de su hija. Señora, está bien. Señora, gritó el guardia, finalmente apartando a Jimena de mí. Basura, gritó Jimena una última vez, escupiendo en el suelo. Estoy bien, susurré, tratando de cubrirme el pecho con las solapas rotas de mi chaqueta. El guardia me escoltó hacia la entrada de empleados. Jueza, ¿quiere presentar cargos? Podemos arrestarla por agresión ahora mismo. Jueza. La palabra sonaba hueca. Negué con la cabeza. No. No ahora. Solo, necesito un minuto. Me llevó a una pequeña sala de descanso, la misma donde los secretarios calentaban su comida. Le traeré agua, jueza, dijo, cerrando la puerta. Me derrumbé en una silla de plástico, temblando. Mire mi traje. Mi armadura. Rota. Destruida. Y en ese momento, lo que se rompió no fue solo mi ropa. Fue la última, diminuta, estúpida astilla de esperanza que tenía en él. La niña de 12 años que esperaba que su padre la viera, finalmente murió en esa sala de descanso. Se acabó. Estaba sentada allí, temblando, intentando recomponerme. ¿Cómo se suponía que iba a entrar en esa sala? ¿Cómo iba a sentarme en la galería pública, con la ropa rota, como una víctima más? La puerta se abrió de golpe. Era Bárbara, la secretaria principal del tribunal. Estaba pálida y sin aliento. Jueza Regina. Gracias a Dios, jadeó. Bárbara, ¿qué pasa?, dije, tratando de enderezarme. Es un desastre. Un caos total. La magistrada Reyes tenía su cirugía menor programada para hoy, eso lo sabíamos. Pero el juez suplente,
El juez Marín, el que iba a cubrir la sala C, acaba de tener un accidente de coche. Está atascado en el tráfico en la autopista, no va a llegar. Bárbara no respiraba. Hay 20 acusados en esa sala. Algunos están bajo custodia. Los abogados están gritando. No hay otro juez disponible. Me miró, sus ojos yendo de mi cara a mi traje roto y de vuelta a mi cara. Jueza, la necesitamos. Ahora. Me quedé helada. ¿Qué? Bárbara, mira mi estado. Acabo de ser agredida. Y entonces, me di cuenta. Bárbara, dije, mi voz de repente clara y fría. El caso de Jimena. Está en esa lista. ¿Verdad? Sí, jueza, es el número. No puedo, la interrumpí. Bárbara, el caso de Jimena, yo soy la víctima. Me agredió ahí fuera. Y no solo eso, el fraude por el que está aquí, la víctima de su robo de identidad, soy yo. Los ojos de Bárbara se abrieron como platos. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No puedo presidir ese caso, dije. Es el conflicto de intereses más grande de la historia. Tengo que recusarme. Pero, jueza, gimió. Los otros 19 casos. No podemos simplemente soltarlos. Se convertirá en un motín. Mi cerebro de abogada, mi cerebro de jueza, se activó, superando el temblor y la humillación. Dame tu teléfono, ordené. Llamé al juez presidente, el magistrado Hernández, a su línea directa. Hernández, ladró. Señor, soy Regina. Estoy en el juzgado. Hay una situación en la sala C. En 30 segundos, le expliqué todo. El accidente de Marín. Mi conflicto personal. Maldita sea, dijo Hernández. Está bien, Regina. Está bien. Escúchame. No puedes tocar el caso de tu prima. Pero no podemos dejar la sala C sin control. Vas a hacer esto, vas a entrar, vas a presidir. Vas a manejar los otros 19 casos. Mantén la sala en orden. Voy a sacar al juez Patel de una conferencia para que baje y maneje específicamente el caso de tu prima. ¿Entendido? Sí, señor. Pero, mi ropa. Fui agredida, mi traje está. No importa, dijo. Ponte la toga. La toga lo cubre todo. Colgué. Bárbara, dije. Necesito 2 cosas. Mi toga. Y una camisa de botones. Cualquiera. Bárbara corrió. Volvió en un minuto con una camisa blanca, 2 tallas más grande, probablemente de un guardia de seguridad. Me la puse. Y luego, me puse la pesada toga negra por encima. La tela cubrió la camisa prestada. Cubrió la seda rasgada. Cubrió mi pecho. Me miré en el pequeño espejo del baño. Mi cara estaba pálida, mis ojos demasiado brillantes. Pero la toga. La toga era una armadura. La toga lo cubre todo, había dicho Hernández. Tenía razón. Ocultaba la ropa rota. Ocultaba el temblor de mis manos. Ocultaba 19 años de dolor. Vamos, Bárbara, dije, mi voz era firme. Abrí la puerta y caminé hacia la sala C. La sala C estaba en caos. La gente gritaba, los abogados discutían. Era un gallinero. Entré por la puerta trasera, la que va directo al estrado. Bárbara le dio la señal al alguacil. El alguacil, un hombre grande llamado Torres, golpeó su mazo. Todos de pie, rugió. La Corte de Delitos del Condado está ahora en sesión. Preside la honorable jueza Regina. Entré y subí los 2 escalones hacia el estrado. El silencio que cayó sobre la sala no fue un silencio normal. Fue un silencio ahogado. Un silencio de shock. Mientras me sentaba en la silla de cuero alta, levanté la vista. Y los vi. Sentados en la segunda fila, donde se sientan los acusados que esperan su turno. Mi tía Silvia. Mi prima Jimena. Y mi padre, Bruno. Sus reacciones fueron un tríptico de horror.
Mi tía Silvia, que estaba murmurando algo, levantó la vista. Su boca se abrió. Se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se desorbitaron. Empezó a negar con la cabeza, lenta, incrédulamente. No, imposible. Jimena, que estaba riéndose de algo con su abogado de oficio, oyó mi nombre. Levantó la vista. Su sonrisa se congeló. Se le cayó la mandíbula. Literalmente. Se volvió hacia su madre, agarrándola del brazo. Mamá. Mamá, ¿qué es esto? No. Es una broma. Pero la mejor reacción, la que guardaré en mi memoria para siempre, fue la de mi padre. Bruno estaba de pie, como todos los demás. Cuando me vio sentarme en esa silla, por encima de él, se puso pálido. Pálido como un muerto. Vi cómo sus rodillas flaquearon. Tuvo que agarrarse del respaldo de la banca de enfrente para no caerse. Nuestros ojos se encontraron. Y en su mirada, vi el universo entero reconfigurarse. La niña que él había ignorado. La niña a la que le había dado la espalda hacía 10 minutos. La niña que era un fraude y una basura. Era la honorable jueza Regina. Y en esta sala, su palabra era la ley. Mantuve mi cara de jueza. Impasible. Fría. Golpeé el mazo. El sonido fue limpio y final. Buenos días, dije, mi voz resonando en el silencio gracias al micrófono. Tenemos una agenda completa. Procederemos con orden. Y lo hice. Caso 2024 a 118, Estado contra Pérez. Desorden público. Caso 2024 a 119, Estado contra González. Posesión. Durante la siguiente hora, procesé 19 casos. 19 vidas. 19 decisiones. Y ellos tuvieron que mirar. Estaban obligados a sentarse allí, en silencio, y verme trabajar. Vieron cómo los fiscales me llamaban su señoría. Vieron cómo los abogados defensores me mostraban respeto. Vieron cómo los acusados me miraban con miedo y esperanza. Con cada caso, con cada decisión, podía sentir cómo el poder en esa sala cambiaba. La humillación de la mañana se estaba quemando, evaporándose bajo las luces fluorescentes del tribunal. Por primera vez en sus vidas, tenían que callarse. Tenían que escucharme. Mi voz, la voz que habían intentado silenciar toda mi vida, era finalmente la única que importaba. Finalmente, llegué al último caso de la lista. Miré el papel. Siguiente caso. Estado contra Jimena. Hice una pausa. La sala contuvo la respiración. Levanté la vista y miré directamente a mi prima. En este asunto, dije, mi voz clara y cortante, la corte debe recusarse por un conflicto de interés personal. El juez Patel se hará cargo de esta audiencia en breve. Tomaremos un receso de 10 minutos. Golpeé el mazo. Fin de la sesión. Me levanté. No miré a mi padre. No miré a Silvia. Salí por la puerta trasera del estrado, con la cabeza en alto, mientras el eco del mazo todavía resonaba en sus oídos. Esperé en el despacho. El juez Patel manejó el caso de Jimena en menos de 5 minutos. Fianza denegada. Riesgo de fuga y, ahora, agresión a un oficial del tribunal, eso era yo. La enviarían a la cárcel del condado hasta la próxima audiencia. Bien. Estaba colgando mi toga cuando llamaron a la puerta de mi despacho. Adelante, dije. La puerta se abrió. Era mi padre, Bruno. Se veía, pequeño. Sin la presencia de Silvia o Jimena, se veía encogido. El hombre que siempre me había parecido un gigante intimidante ahora era solo un anciano pálido y asustado, de pie en la alfombra cara de mi oficina. ¿Cerraste la puerta?, le pregunté. La cerró. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Él miraba mis libros, mis premios en la pared, la gran ventana con la vista de la ciudad. Eres una jueza, dijo finalmente. Su voz era un susurro. Traté de decírtelo, papá. Por años. No escuchaste. Regina, comenzó, frotándose las manos.
Lo de afuera, con Jimena, yo, lo siento. ¿Qué sientes, papá?, pregunté, mi voz era peligrosamente tranquila. Me senté detrás de mi escritorio. Mi territorio. ¿Sientes que ella rompiera mi ropa? ¿O sientes haberme dado la espalda? Él se estremeció. Yo, no lo sé, me congelé. No supe qué hacer. Tú sabías qué hacer, dije. Elegiste hacerlo. Elegiste darte la vuelta. Él se sentó en la silla frente a mí, sin que se lo ofreciera. Cuando te vi allí arriba, dijo, mirando al suelo. Eras idéntica a tu madre. A Adela. No metas a mi madre en esto. Es la verdad, dijo, levantando la voz por primera vez. Eras igual de fuerte, igual de brillante, e igual de aterradora. Cada vez que te miraba, desde que ella murió, la veía a ella. Y dolía demasiado. Así que me castigaste, pregunté. ¿Me castigaste por parecerme a la mujer que amabas? No, dijo. Yo, me alejé. Y Silvia, tu tía, ella entró. Me decía cosas. ¿Qué cosas? Que tú no me necesitabas, susurró. Que eras demasiado fuerte, demasiado independiente. Que ya me habías olvidado. Pero Jimena. Jimena era frágil. Ella me necesitaba. Me hizo sentir útil de nuevo. Me reí. Una risa seca, sin humor. ¿Jimena? ¿Frágil? Papá, ella es una depredadora. Silvia es una manipuladora. ¿No lo ves? Ella te aisló de mí. Te usó por tu dinero y convirtió a su hija en un monstruo para asegurarse de que obtendiera todo. Bruno se cubrió la cara con las manos. No lo sabía, no lo quería ver. Lo sé. Me levanté y caminé hacia la ventana. El juez Patel le negó la fianza. Se va a la cárcel del condado. Regina, dijo, su voz quebrada. Por favor. Es tu prima. No puedes. No puedo qué, me di la vuelta. ¿Hacer un par de llamadas? ¿Obstruir la justicia? ¿Cometer el mismo crimen por el que me acusas de ser demasiado buena? Se quedó callado. Tú y yo tenemos un problema, papá. Pero el problema de Jimena es con el Estado. Ella robó mi identidad. Me costó 300,000 pesos. Y esta mañana, me atacó. Yo pagaré, dijo rápidamente. Pagaré los 300,000. Lo que sea. No se trata del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trataba de esto. Señalé mi silla. Se trataba de asegurarse de que nunca llegara aquí. Y fallaron. Abrí la puerta de mi despacho. Elegiste tu debilidad sobre tu hija. Durante 19 años. No sé si puedo perdonar eso. Lo miré. Ahora, por favor, retírate de mi despacho. Tengo trabajo que hacer. Salió sin decir una palabra más. Cerré la puerta. Me serví un vaso de agua. Mis manos no temblaban. Por primera vez en mi vida, el silencio en la habitación se sentía como paz. Las semanas siguientes fueron intensas. El caso contra Jimena era abrumador. La agresión en el juzgado, sumada al robo de identidad, la dejó sin opciones. Su abogado intentó una jugada desesperada, alegando angustia emocional y rivalidad familiar. La fiscalía, liderada por mi amiga Inés Garza, no estaba de humor para juegos. Presentaron los préstamos, las solicitudes de tarjetas de crédito, la carta anónima a la Junta de Jueces. Jimena se enfrentaba a una década en prisión. Al final, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de robo de identidad agravado y agresión. La sentencia, 5 años de libertad condicional estricta, restitución total de los 300,000 pesos, más intereses y 500 horas de servicio comunitario obligatorio. Además, una orden de restricción permanente. No puede acercarse a menos de 100 metros de mí. Nunca. ¿Mi tía Silvia? Intentó llamarme. Una vez. Regina, gritó en el buzón de voz. Arruinaste a mi hija.
Eres un monstruo. Te maldigo. Bloqueé su número. La verdadera sorpresa fue mi padre. No supe nada de él durante un mes. Luego, un día, llegó un sobre a mi despacho. No era una carta. Eran dos cosas. La primera era una copia de un recibo. Había pagado el saldo total de la restitución de Jimena. 300,000 pesos y centavos. La segunda era una nota, escrita en un papel simple. Regina, empecé a ir a terapia. Terapia de duelo. El doctor dice que he estado en negación durante 19 años. Tiene razón. No te pido perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que la carta que Jimena envió a la Junta de Jueces. Silvia me la enseñó antes de enviarla. Me pidió que la firmara. Dije que no. Fue lo único que hice bien en 20 años. No sé cómo arreglar esto. Pero voy a intentarlo. Bruno. Leí la nota. Y la leí de nuevo. No era una disculpa. Era una confesión. Era un comienzo. Esa semana, yo también hice una llamada. Hola, ¿consultorio de la doctora Morales? Sí, me gustaría programar una cita. Mi nombre es Regina. Comencé a ir a terapia. Hablé sobre mi madre. Hablé sobre mi padre. Hablé sobre la ira fría que la magistrada Reyes había visto en mí. La ira que me había impulsado a tener éxito, pero que también me había mantenido sola. Aprendí a desempacar el trauma. Aprendí que mi valor no estaba ligado a mi éxito. Aprendí a establecer límites. Aprendí a perdonar. No a ellos. Aún no. Aprendí a perdonarme a mí misma. Por esperar tanto tiempo. Por pensar que tenía que ser perfecta para ser amada. Fue un trabajo duro. Más duro que la escuela de derecho. Pero lentamente, el hielo en mi pecho, el que se formó el día que mi padre me gritó por el ensayo, comenzó a derretirse. Ha pasado un año. La vida en el estrado es exigente, pero justa. Me he ganado la reputación de ser dura, pero compasiva. La magistrada Reyes estaría orgullosa. ¿Mi padre? Nos vemos. Una vez al mes. En un café neutral. A mitad de camino entre su casa y la mía. Nuestras conversaciones son torpes. Hablamos del clima. Del trabajo. Él me cuenta sobre su grupo de terapia de duelo. Yo le cuento sobre un caso interesante, sin romper la confidencialidad. No es perfecto. Nunca lo será. Demasiado se rompió. Demasiado tiempo se perdió. Pero ya no hay silencio. La casa fría de mi infancia está siendo remodelada. Ayer fue un día importante. Usando una parte del dinero que mi padre me dio, insistió en compensarme por los años de universidad y una gran parte del mío, lancé una fundación. El legado de Adela. Es una pequeña fundación de becas a nombre de mi madre. Es para mujeres jóvenes de bajos recursos, como yo lo fui, que quieren estudiar derecho. Para chicas que tienen esa ira fría y no saben dónde ponerla. Organizamos un pequeño evento de lanzamiento en la Facultad de Derecho. Gabriela, por supuesto, fue la maestra de ceremonias. Hizo llorar a todos. Y mientras yo estaba dando mi discurso, lo vi. Sentado en la última fila. Con un traje. Mi padre, Bruno. No dijo nada. No interrumpió. Solo se sentó allí y escuchó. Cuando todo terminó, se acercó. No me dio un abrazo. Simplemente me entregó un cheque. Uno grande. Para el fondo de tu madre, dijo, su voz ronca. Es lo que debí haber hecho hace 20 años. Asentí. Gracias, papá. Estoy orgulloso de ti, Regina, susurró. Y esta vez, le creí. Nuestra relación todavía está rota. Pero ya no está congelada. Esta mañana, en mi despacho, antes de mi primera audiencia, miré la foto que tengo en mi escritorio. No es de mi padre. Es de mi madre, Adela. Está en la playa, riendo, con el pelo alborotado por el viento. Lo logré, mamá,
le susurré. Lo logramos. Mi viaje ha sido complicado. Me pregunto qué habrían hecho ustedes. Mi padre está intentando sanar. Está haciendo el trabajo. Pero Jimena y mi tía Silvia nunca se disculparon. Solo silencio. ¿Debería considerar darles otra oportunidad si alguna vez la buscan? ¿O esa puerta debe permanecer cerrada para siempre? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te conectaste con este viaje, si te hizo sentir algo, por favor, dale me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias que compartimos aquí. Tu apoyo significa todo para nosotros. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima.